Hey parceros, ¿qué más? Espero que encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Hablemos de Ciudad. Hoy vamos a hablar sobre el arte urbano en escena en el municipio de Bello. Voces que hablan por medio de la grafía. Hoy nos acompaña Hola, hola, yo soy Wesoner. Soner. ¿Cómo vas? ¿Qué más? ¿Qué se dice? ¿Cómo te trata el día? Me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación. Me parece este espacio muy genial. Gracias de nuevo pues por convidarme y nada, vamos a hablar de lo que sabemos hacer. Bueno, Wesley, cuando hablamos sobre el tema de arte urbano, muchas veces en la ciudad del municipio de Bello entendemos como una ciudad monótona, un poco satelital, un poco simplemente dormitorio, pero cuando ya vemos las calles, las caminamos, comenzamos a ver que en los muros comienzan a haber voces. ¿Vos qué piensas sobre el arte urbano? ¿Qué te incentivó a que te metieras al arte urbano? Bueno, el arte urbano, digamos que desde sus inicios ha sido un medio de expresión. La pared siempre se ha usado para expresar, para denunciar, para contar, para criticar o incluso para homenajear. Y en el municipio hemos tenido la fortuna de que cada día se ha ido potencializando. Se han creado nuevos artistas, se han creado nuevos apoyos y cada día vemos que está en crecimiento. Eso está muy bien, parce. Y cuando hablas de crecimiento, uno muchas veces la profesión lo toca, ¿cierto? Y uno cuando va trabajando y se va esmerando y se va proyectando como lo estás haciendo, uno se hace la pregunta, ¿quién soy yo y qué crees que esta historia personal te transmitió en los muros? Es decir, vos en tu vida personal, ¿qué te trajo acá a decir hoy rayo un muro, hablo con un muro y le proyecto a la ciudad una visión? Bueno, todo empezó más o menos como en el 2010, cuando se crearon unas escuelas de arte urbano en el barrio Pacelli. Recuerdo muy bien que enseñaban a cantar, enseñaban DJ, a bailar breakdance y a pintar graffiti. Entonces, de cierto modo, habíamos bastantes jóvenes y niños que íbamos a esas clases, empezamos a aprender y empezamos a descubrir que ahí había algo en lo cual podíamos expresar nuestra identidad y que podíamos hablar de nuestra historia, nuestros gustos, nuestras preferencias y que quizá en un futuro eso se podría convertir en un proyecto de vida. Y así viene siendo desde esa época. Ah, qué bacano. Entonces, mejor dicho, desde Sí, pelado, marica, le estás dando a esto. sí, desde pequeño, desde los 12 años más o menos. Ah, qué bacano. Parce, digamos que hay artistas, uno siempre habla de la fuga de cerebros, pero también desde la fuga de artistas y Bello es ciudad de artistas, pero lo que hemos visto es que los artistas se van de la ciudad. Y vos, por ejemplo, sos un referente que te quedas y querés camellar. Para vos, ¿qué significa trabajar en la escena gráfica y urbana aquí en Bello? Bueno, es muy importante pintar la casa antes, digamos, de pintar hacia afuera, ¿cierto? Es una metáfora pues que aplica mucho para uno también pensar en su territorio y pensar que debe brindarle sus dones a su lugar de raíz y a su lugar de origen. Ya después de eso llega la parte, digamos, de expandirse nacionalmente, internacionalmente, pero siempre es muy importante como poder aportar a tu arte a ese lugar de donde eres y de donde vienes. Súper bien. Entonces vos decís que el arte, más allá de una expresión, también es una identidad que vas creando no solamente de tu terruño, sino que lo puedes llevar hasta otros niveles. Claro, digamos que el arte impacta diferentes esferas de la sociedad y diferentes partes. El arte puede ser pedagogía, puede ser terapia, ¿cierto? Podemos usarlo para educación, para emancipar, para alfabetizar. Entonces es muy importante, como dices, desde el terruño y luego expandirlo, porque es una herramienta que no solo es de expresión, sino también de construcción. Entonces cuando decís de eso que impactas, has sentido que sí has impactado lugares, sitios donde has pintado. Claro, soy 100% testigo y todos los colegas que nos dedicamos a esto hemos visto cómo el arte impacta los territorios, cómo ha sido voz de personas acalladas, cómo ha ayudado en la reconstrucción del tejido social, digamos, a crear lazos de unión entre comunidades, a generar identidad, a generar memoria. Es 100% comprobado de que así ha sido, así será. Por ahí tengo unos chismecitos, me han contado que esas camellaban en cárceles, en colegios, en cositas así, más o menos contame qué comunidades has impactado.
Bueno, hemos tenido la fortuna de llevar el muralismo y el graffiti acompañado de la pedagogía a diferentes partes. Digamos, hemos estado en varias cárceles dando talleres, utilizando el graffiti como medio de expresión y de desahogo. Hemos trabajado con población vulnerable, con territorios indígenas, con firmantes de paz, desmovilizados que hoy se encuentran en los resguardos del proceso de paz, en colegios, con comunidades rurales, y día a día nos llegan nuevos retos para seguir acompañando estas comunidades. Bueno, parce, entonces decís que has impactado, que llega de lo terruño a lo externo, que también has impactado con enfoque diferencial, pero ahora bien, vos cómo consideras que eso se traduce la gente hacia vos. Vos has dado, pero ¿qué has recibido con esto? Bueno, a uno le es muy gratificante cuando uno ve que la comunidad del territorio empieza a sentirse alegre, empieza a sentirse identificada, expresan su gratitud, ven que mejora la estética, la sensación de seguridad, el sentido de pertenencia, todo eso en aquellos territorios y es lo que ellos nos devuelven, es esa gratitud, como mira, esto antes se veía feo, ahora se ve lindo gracias a ti, antes no me hablaba con tal vecino, pero después de estos talleres pudimos limar asperezas, antes no sabía cómo expresarme y hoy más o menos sé o tengo como herramienta las paredes o el graffiti, el dibujo, para poder sacar todas esas malas emociones que tenga. Entonces eso es como muy gratificante siempre ver que a uno también le devuelven cuando uno da. Bueno, parce, entonces la respuesta es clara. Se cambian imaginarios por medio del arte urbano. Sí, se cambian imaginarios y de pronto lo más importante que hemos notado es que se desarrolla sentido de pertenencia. Y para eso digamos que es una de las grandes funciones sociales del arte, en este caso del muralismo. Bueno, parce, vos hablas de graffiti, hablas de mural, hablas de otro tipo de cosas. A ver, explicarnos, profundizarnos un poquito más, que todo el mundo cree que el arte urbano es solamente graffiti. Bueno, el arte urbano tiene diferentes vertientes. Digamos que el muralismo como tal empieza más o menos en 1920 y hablamos del muralismo mexicano que nació como un medio de denuncia y de alfabetizar a los pueblos para, digamos, contrarrestar todas estas injusticias que estaban sucediendo. Sin embargo, la historia del mural se remonta también desde la época rupestre, desde que nace el arte. Vemos inscripciones en paredes que hacían, digamos, con grasa animal, con sangre y etcétera. Y desde esa época viene, llegamos a la modernidad, más o menos en 1950, 60 y 70 es que empezamos a hablar de graffiti. Graffiti traduce inscripción en pared. La palabra en latín es grafité. Pero digamos que es diferente al muralismo porque él nace más como un acto de rebeldía de jóvenes en Estados Unidos. Población latinoamericana y afroamericana busca emanciparse, empieza, digamos, a afectar íconos de la ciudad, de su mobiliario, como el tren, las paredes y, de cierto modo, digamos, como toda esta parte del urbanismo. Y buscan expresarse en Nueva York, en Filadelfia, en Chicago, y hoy en día es un movimiento global, pero se basa más que todo en letras, inscripción de letras. Entonces tenemos el muralismo más que todo como gráfica figurativa, contamos historias, tenemos una narrativa, ¿cierto? Tenemos una carga conceptual. El graffiti es más como una expresión libre en la que hay letras y explotar esas letras de manera creativa y pintar tu nombre por cuantos lugares quieras. Ya después de eso, o dentro de eso, está desplegado el stencil, el cartelismo, que son otras expresiones. Pero el arte urbano es toda la expresión artística que se encuentre, como su nombre lo dice, en lo urbano. Parce, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención algo, pues hemos camellado y todo eso. Y cuando uno llega a una ciudad como Municipio Bello, que tiene tantas implicaciones de solamente su nombre bello, ¿cierto? El arte de cierta forma nos ha permitido configurar y articular con comunidades y estas comunidades de cierta forma cogen esa apropiación del sitio, pero no solamente vuelven un lugar físico y un muro pintado, sino que lo habitan. Entonces eso es muy bacano. Si vos decís que lo que uno ve en la calle, impregnado en un muro, alguna cosa, no es una cosa espontánea que sale de la nada, sino que es un asunto histórico que el ser humano
como tal ha buscado la forma de decir, aquí estuve, aquí estaré y aquí vamos. Y no solamente eso, sino desde el imaginario decir, puta, ¿qué podemos proyectarnos? O por lo menos denunciar, o por lo menos decir, venga, aquí vamos. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que quiero sacar también en este diálogo, de hablemos de ciudad, porque hablemos de ciudad es como habemos ciudad, es decir, no solamente hablemos, sino construyamos ciudad. Entonces, para vos, ¿qué muro o qué mural o qué grafiti o eso, o era una historia que me contés, ha sido más difícil para ti? Que vos digas, qué hijo de puta berraco tan difícil. Que usted diga, me sacó las canas. Bueno, hay dos partes que me pueden sacar las canas. Uno es por difícil que sea construirlo y dos es por difícil que sea el territorio. Una vez en el Caquetá nos tocaba pintar algo en los resguardos, como te digo, en los campos de concentración de los firmantes de paz. Y de cierto modo había como un sesgo de que teníamos que pintar historia fariana. Entonces era súper difícil pues como sacarle el quite a eso y querer expresar de pronto sobre la fauna, la flora, la diversidad o otro tipo de cosas que pueden estar en el territorio que también pueden hablar de una manera muy bonita. Digamos que eso fue por esa parte. Y digamos difícil fue pintar el puente de la 4 Sur. Era pintar en unas grudas gigantescas que se movían como a 38 metros de altura. Entonces tenemos dos difíciles, una más como desde la parte de la presión psicológica y social y la otra como desde lo técnico. Han sido como digamos los más difíciles. Y entonces, si vos decís que, por ejemplo, eso es batallar, qué chiva, porque con eso estás demostrando que mira que desde el arte no solamente es pintar, sino que hay una escena, un contexto detrás de. Por ejemplo, usted desde el Caquetá, dice que una cultura mariana, salir de esos paradigmas, o por ejemplo, cuando vos pintas en alguna parte, sea particular o público, que también te han puesto Sí, trabas, no sí. te dejan al imaginario, sino que venga, regulemos, no regulemos, o en el momento que has podido, por ejemplo, la que hicieron por la regional, que fue también una historia compleja, que nos puedes decir así, desde lo social y la composición, cómo se genera esos vínculos, esos lazos, para poder dar esas cuestiones. Bueno, pues es que, como te digo, el arte sirve como un medio de expresión y depende de cómo uno lo use. Pero si nosotros, digamos que militamos en este ejercicio, siempre vamos a utilizar el arte y vamos a estar a donde él nos llame. Si nos va a llamar desde lo social, vamos a estar ahí. Si nos va a llamar para trabajos por encargos que piden clientes, también vamos a estar ahí. Si lo vamos a hacer solo como un acto de expresión y hoy solo quiero pintar y escojo un muro, lo hago, también lo haremos. Entonces es como eso, ser fiel a este ejercicio y utilizarlo como un don, como una herramienta, sea como sea y donde sea. Te hago una pregunta problematizadora con base a eso. ¿Cómo imaginas una ciudad donde el arte no sea un decorado, sino parte del tejido urbano? Una ciudad en donde el arte sea parte del tejido urbano, digamos que es una ciudad que se apropia de sus artistas y sus artistas de ella, que se la piensan todos los días, que quieren contar su historia para no repetirla, que quieren hacer homenajes, que quieren enriquecer, digamos, su narrativa, que quieren que esa ciudad se potencialice, que se eduquen diariamente generaciones que vengan después de nosotros también. Parce, y pues, más allá de la pregunta problematizadora, uno hay veces tiene que proyectar, ¿cierto? ¿Qué sueñas pintar algún día en Bello y en dónde? Bueno, hace como 5 años recuerdo que habíamos pintado el intercambio vial de la madera, más conocido como el intercambio vial de soya. En ese momento nos cogió muy por sorpresa. Lo pudimos realizar, pero luego eso se me convirtió en meta, como sueño volverlo a hacer de una manera más profesional, más icónica, cierto, más magnífica y digamos pues qué más que esas toda la entrada al municipio y a otros municipios y hasta la ruta nacional hacia la costa atlántica. Entonces creo que eso es una de las metas cercanas que tengo con esto en el municipio. Y que Gabelita, posiblemente pronto que. Posible. Posiblemente pueda suceder, ya nos tocará encargarnos de la gestión, pero posiblemente esto puede suceder. Bueno, entonces vamos terminando pues este asunto.
Yo creo que ya es un poquito más político y es, si tuvieras el oído del alcalde por un minuto, ¿qué le dirías sobre el muralismo? Le diría que el muralismo está antes que él y está antes que todos. O sea, eso está casi que desde la historia de la humanidad. Entonces no podemos omitir, no podemos callar cosas que están ahí antes de nosotros y que han construido la historia de la humanidad. Parce, ¿y qué mensaje le darías a un joven que quiere empezar a expresarse desde el arte urbano? Parce, muchas veces vos puedes ser un referente, un reflejo sobre un pelado que quiera comenzar desde las calles o desde la casa, dice, sale y ve un muro por ahí rayado y dice, parce, qué chimba yo ser yo el que raye. ¿Vos qué le dirías? Yo le diría que lo tome, digamos, que con mucha responsabilidad, porque como te digo, esto también puede construir, pero también puede destruir. Entonces, que lo tome con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, que sepa bien qué quiere expresar, ser muy juicioso, obviamente, y constante, que no lo tome como una moda, sino que ya puede ser un ejercicio, un proyecto de vida o algo que se combine con su proyecto de vida y que nada, que se anime mucho, que esto vale mucho la pena y lo va a poner a viajar mucho por el mundo. Si un muro pudiera hablar después de que tú lo pintas, ¿qué crees que diría? Yo creo que diría que gracias, porque es un ejercicio que hacemos con mucho amor, que lo pensamos, que digamos que lo hacemos con paciencia y que siempre estamos pensando en que quede bien el mural, sea donde sea que estemos, el tema del cual se trate, siempre estamos pensando en que quede estéticamente bien. Y digamos que en el arte urbano hay como esa regla, que haya una estética. Entonces yo siento que diría que gracias. Parce, ya como un tipo de ping-pong. Sí, no, es cierto. Eh, Hay que prepararse para ser artista. Sí, Del arte se puede vivir. sí, completamente. Uno puede conocer el mundo de cuenta del arte. Sí, completamente. Uno modifica y cambia pensamiento y paradigmas. Completamente, sí. Y vos, Wesley, decime qué has estudiado, qué sos para terminar y decir, marica, vine de abajo, me he preparado, he hecho cosas, mi nombre ya ha calado, pero también me he preparado porque el sacrificio del hoy, la El sonrisa éxito del del mañana. mañana. Bueno, al principio todo fue muy empírico, ya luego empezamos a profesionalizarnos, yo empecé a estudiar licenciatura en educación en artes plásticas y en este momento estoy estudiando gestión de proyectos culturales, que ya es como un paso más arriba de no solo ser artista, sino también de pensarlo como ser empresario. Listo. Bueno, muchísimas gracias por el día de hoy. Pues este es el cierre de Hablemos de Ciudad, un espacio que nos pensamos para confabular, para hablar sobre el municipio de Bello desde los diferentes escenarios. Hace poco hablamos sobre el tema de Primero Bello, cómo ellos se ven en la ciudad, cómo han participado socialmente. Hoy lo vemos desde el arte, desde el urbano y cómo se puede configurar esta ciudad. Ahora bien, siempre terminamos con algo y es, ¿qué frase darías a las personas o a los oyentes que nos escuchan? Ser constante te llevará lejos. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar, agradecer a Faber, a Macla que están aquí en el equipo técnico y han hecho parte de este sueño. Yo creo que cada día vamos a crecer más y esperamos que ustedes sean parte de esta historia. Gracias, chao.